Son las 8 de la mañana, ya con 27 minutos, nos visita aquí en la mesa de trabajo del Periódico del Aire la Procuradora Federal del Consumidor, Lorena Martínez Rodríguez, es la titular de la Profeco. Va llegando a tierras tabasqueñas. Bueno, anoche llegó, ¿verdad? Anoche llegamos a estas hermosas tierras tabasqueñas. Ahorita platicamos de eso. Está Máximo Moscoso, el delegado de la institución, también aquí en la mesa. Sí, buenos días. Buenos días. Héctor Luna de la Vega, el titular del órgano de control interno. También Rafael Ochoa, el subprocurador jurídico. El profesor Ricardo Hernández Morales, coordinador de educación. Y Roberto Padilla Márquez, director general de delegaciones. Muy bien, pues llegó bien. Sí, gracias Hugo, muchas gracias de verdad por la oportunidad que nos brindas de estar aquí contigo en este que es, seguro estoy cierta, el programa más escuchado en todo Tabasco, ¿no? Eso sí, no se equivoca. No, bueno, sé que no me equivoco. El caso es que usted es titular de una institución que ya va a cumplir 40 años, ¿sí? Una institución que, pues se supone, y lo voy a decir así, debe de contribuir a una mejor relación entre quienes brindan servicios, ofertan productos, a fortalecer la economía también, que es a final de cuentas cuando hay una relación sana entre vendedores y compradores, hay economía, nos beneficiamos todos, pero resulta que no siempre se han logrado los objetivos. Efectivamente, no siempre se han logrado los objetivos porque recordemos que esta institución nació hace 40 años, justo cuando la economía de este país era diferente, es decir, estábamos en una economía cerrada, había precios oficiales, había una economía en contención y evidentemente la función de la Profeco pues era verificar los precios oficiales que estaban en el mercado, que si el azúcar, que si el pan, la leche, el huevo, etcétera. Era una manera mucho más fácil hacer esa labor. Hoy por hoy México ha cambiado. México se mueve en una economía de libre mercado, en donde las relaciones de consumidores y proveedores son en el libre oferta y demanda. Y la función de la Profeco, por tanto, es hoy distinta. Hoy tiene más que ver con la construcción de un consumidor inteligente, de un consumidor responsable, de un consumidor que tiene muy claramente cuáles son sus derechos y cómo hacerlos valer. Es decir, debe orientar más su esfuerzo al tema de la prevención, porque definitivamente hoy por hoy pues no tenemos un control de precios. Hoy en México solo existen 3 precios oficiales, por cierto, uno que es el gas, el otro es la electricidad y el otro es la gasolina. Y hacia esos 3 aspectos es el que orientamos fundamentalmente a las labores de verificación de la Procuraduría Federal del Consumidor. Sin embargo, también debo decirte, Hugo, que el porcentaje de conciliación de las quejas que atiende la Profeco es un porcentaje, yo diría, muy bueno. El 82% de las personas que acuden a la institución a presentar un reclamo en concreto contra un determinado proveedor reciben una respuesta satisfactoria en este porcentaje nacional. Que no necesariamente el que se queje tiene la razón, eso también lo tenemos que tener claro. Es absolutamente cierto, Hugo. No siempre el consumidor tiene la razón, sin embargo, nuestra obligación pues es recibirle su queja y ya cuando estamos en el procedimiento conciliatorio, pues es cuando se da uno cuenta si tiene o no la razón el consumidor. Pero es un porcentaje, a mi juicio, alto. Nos gustaría evidentemente que fuera el 100%, pero como ya lo señalamos aquí, no siempre el consumidor tiene la razón y no siempre hay un proveedor dispuesto a conciliar. ¿Qué pasa cuando un proveedor no concilia? Los consumidores poco saben que cuando un proveedor no concilia y tiene la obligación de hacerlo, es decir, le asiste la razón al consumidor, la Profeco sanciona, Sí. La Profeco impone multas, por cierto, muy fuertes, y a través de esta imposición de sanciones lo que buscamos es corregir esas malas prácticas comerciales de algunos proveedores en el país. Entiendo que las críticas más severas han pasado por llamar a la Profeco a veces la carabina de Ambrosio. Me imagino que la habré escuchado alguna vez. En México no, pero seguramente aquí bueno, sí. Por acá es bastante sonado este tipo de cosas. Yo entiendo que se trata pues de cambiar esta percepción. Totalmente. Usted nos hablaba de estas multas. ¿Estas multas se pueden combatir o son estrictas, que se tienen que acatar y ya? No, son estrictas, pero como todo acto de autoridad son sujetas también a una impugnación que la propia ley establece. Un proveedor tiene la posibilidad de impugnar una multa de nosotros y recurrir a los tribunales fiscales y administrativos. Y bueno, debo decirte también que tenemos más de 9,000 juicios en donde la Profeco defiende precisamente sus actuaciones, defiende las multas que impone, y en los tribunales pues nos estamos permanentemente peleando con los malos proveedores hasta lograr que los jueces nos den la razón.
se quede firme la multa y finalmente poder ejecutar su cobro, que lo hace, por cierto, no la Profeco. Los cobros los hacen los gobiernos de los estados en la mayoría de los casos, en algunos otros casos los municipios, y ahí sí hay que decir las cosas como son, Hugo. Ahí sí tenemos un problema, porque desafortunadamente no todos los gobiernos de los estados, no todos los municipios cumplen precisamente con esta función de cobrar las multas que impone la Profeco o alguna otra autoridad, porque parece ser esto un problema no solo de la Profeco, es un problema de muchas de las autoridades federales administrativas que imponemos algún tipo de sanción, y que desafortunadamente el esfuerzo que hacemos de todo un procedimiento administrativo y judicial y jurídico, pues resulta que se echa a la basura si la autoridad que debe cobrar la multa no lo hace. Eso nos debilita mucho. Eso nos debilita mucho. Porque si bien es cierto, este dinero podría hasta beneficiar a los gobiernos estatales y municipales. ¿Cuál es la lógica? ¿La colusión? Mira, yo creo que más bien es ineficiencia en muchos casos. No olvidemos que en este país somos malos cobradores y los gobiernos son muy malos cobradores. No se diga los municipios, y yo fui presidenta municipal, sí, por eso te lo digo, ¿sí? No tenemos muchas veces la estructura administrativa suficiente, sólida para poder llevar a cabo una cobranza eficaz. Otras veces, también hay que decirlo, la tramitología de que llegue la multa al municipio después de pasar por los tribunales y dejar la multa firme, muchas veces hace que el proveedor haya cambiado de domicilio, y ya cuando lo quieres requerir para la cobranza, ¿se esfumó? Pues ya se esfumó, claro. Pero es increíble. Y lo que hoy estamos peleando, Hugo, es una pelea seria, y afortunadamente hemos encontrado un eco en la Secretaría de Hacienda, es la posibilidad de que le otorguen a la Profeco precisamente esta facultad de iniciar el procedimiento administrativo de ejecución, que dicha en una palabra sencilla significa que nosotros podamos cobrar nuestras propias multas, como lo hace el Seguro Social, por ejemplo, ¿no? Eso nos daría a nosotros, y creo yo que a cualquier autoridad federal le puede dar los dientes suficientes para que las multas que impone se hagan efectivas y realmente corregir esas malas prácticas comerciales. Son las 8 de la mañana con 34 minutos, estamos platicando con la Procuradora Federal del Consumidor, Lorena Martínez Rodríguez. Ahora bien, estaba yo revisando que usted viene, vamos a decirlo así, desde abajo en esta institución. No es común tampoco. Es verdad que se atravesaron los gobiernos panistas. Es el primer caso en la historia de la Profeco. ¿Verdad? Sí. ¿Usted ¿cuál fue su cargo? Es el primer caso en la historia de la Profeco en que una servidora pública como yo, que inició su carrera en la Profeco, yo fui receptora de quejas, Hugo, en la delegación de Aguascalientes. ¿Es el módulo más sencillo? Es el cargo de jefe de departamento más sencillo, definitivamente. Yo fui jefa del departamento de recepción de quejas en el año del 88 en la delegación Aguascalientes. Después, a los 6 meses, me ascendieron como delegada federal en el estado de Aguascalientes. Ahí conozco la institución, pues desde sus orígenes, y por supuesto desde el puesto quizá más inmediato, que es cuando recibes al consumidor, y lo recibes además enojado, porque tienen toda la razón. El consumidor llega muchas veces molesto, muchas veces desesperado, otras veces impotente ante un proveedor que, por el tamaño de la economía de la empresa probablemente, o porque simple y sencillamente a veces son muy descarados, pues abusan de los consumidores. Y amo profundamente esta institución, Hugo, y creo que la vida me ha puesto en un lugar en donde siento que puedo regresarle a la Profeco precisamente ese vigor, esa energía, esa fortaleza, que me queda claro que la necesitamos. La Comisión Federal de Electricidad ha sido por años la que encabeza el sector de quejas en esta Desde que yo tengo uso de razón, Hugo. Y hoy es lo mismo. Desde que yo tengo uso de razón. Desde hace 25 años ya era la Comisión Federal de Electricidad una de las principales empresas más demandada. Por eso, cuando llegamos, nuestra principal tarea fue ubicar cuáles eran los segmentos en donde Profeco tenía más quejas. Y identificamos 3 nichos muy importantes. 1, Comisión Federal de Electricidad. 2, telecomunicaciones. Y 3, inmobiliarias. Digamos que estos son como los sectores con mayor número de quejas. El cuarto son los servicios turísticos. Y luego decidimos una estrategia. A ver, Profeco tendrá que abocar su esfuerzo a tratar de atender pues esos
4 rubros que tienen mayor número de quejas. Si logramos despresurizar y resolver el problema con esos 4 sectores, habremos resuelto el 50% de los problemas de los consumidores. Por eso nos abocamos primero pues a trabajar muy de la mano con el gobierno de la República, con los legisladores, para que la nueva ley de telecomunicaciones resolviera de fondo los motivos de las quejas en la Profeco. ¿Cuáles son esos motivos, Hugo? Si tú ves el catálogo de quejas de las telefónicas de celular, vas a encontrar que la queja más recurrente es el que un consumidor hace un contrato obligatorio de 1 año y que si lo quieres cancelar antes de tiempo, tienes que pagar una penalización. Ese motivo de queja, que es el más recurrente, queda resuelto en la nueva ley de telecomunicaciones, porque hoy está prohibido que un consumidor, un proveedor, obligue a un consumidor a un plazo forzoso. Es decir, hoy recuperamos para los consumidores el derecho de poder cancelar un contrato y elegir. Es el derecho más importante del consumidor, es poder elegir. Luego, el otro segundo factor de más quejas con las telefonías tiene que ver con que nos dan un teléfono que tecnológicamente no podemos cambiarnos de compañía, ¿sí? El famoso desbloqueo. Cuando te dan un teléfono que no puedes cambiar de compañía, estás obligando al consumidor a mantenerte en esa empresa, porque te sale más costoso tener que comprar otro teléfono que permanecer con la compañía con la que inicialmente compraste tu aparato. Eso también lo resuelve la nueva ley de telecomunicaciones. El trabajo que hicimos con la Cámara es darles la información y decirles, bueno, aquí están los 5 motivos más importantes por lo que la gente se queja contra las compañías telefónicas. Y se resolvieron en la nueva ley de telecomunicaciones. La nueva ley de telecomunicaciones, yo diría que es el primer gran ejercicio legislativo en donde, a mi juicio, se recupera, ¿sí? Y se responde a las necesidades del consumidor. Por ejemplo, fíjate, se eliminó lo que para mí es un absurdo, ¿no? El que nos estuvieran cobrando las llamadas telefónicas por minuto. Y si yo hablo solamente 5 segundos, pues me estaban cobrando 1 minuto. Hoy por hoy, con la nueva ley, pues te van a cobrar exactamente lo justo, lo que se habla, ¿sí? Hoy por hoy, con la nueva ley de telecomunicaciones, si a mí me sobran 20 o 30 pesos en mi tarjeta de prepago, son los mismos que recupero para poderlos usar en los meses siguientes, cosa que no se podía anteriormente. Es decir, un marco regulatorio bueno le ayuda a la Profeco a defender cabalmente los derechos de los consumidores. Un mal marco regulatorio provoca que los consumidores vayan con nosotros a poner muchas quejas. Algo parecido pasa con la nueva ahora reforma energética, Hugo, porque hoy por hoy pues no podemos dejar de reconocer que la Comisión Federal de Electricidad pues es la única empresa que brinda un servicio de energía eléctrica en este país. Digámoslo así, es un monopolio, ¿sí? Pero también, sí, en los hechos es un monopolio de servicios, pero monopolio al fin. La reforma va a permitir, pues yo creo que 2 cosas muy importantes. La primera es que en materia de gasolinas o en materia de gas, por ejemplo, pues vamos a tener competencia. El consumidor gana desde el momento en que tiene la posibilidad de tener opciones y de seleccionar un buen proveedor, el que le dé mejor servicio, el que le dé mejor precio, el que le venda gasolina de a de veras, es decir, que no tenga residuos, y sobre todo eso, que le venda gasolina de a litro, litro por litro, que es una de las preocupaciones nuestras. Y precisamente en esa materia de gasolinas, además de la competencia, que yo creo que va a ser una enorme ventaja para los consumidores, pues hemos intensificado nuestro trabajo y hoy por hoy, en este año, por ejemplo, hemos impuesto el doble de sanciones que el año pasado, ¿sí? Y 3 veces más que en el año 2012. Y me preguntaban hace un momento, ¿es porque los proveedores son más incumplidos? Seguramente no. Es porque hemos hecho operativos mucho más pertinentes, porque aplicamos más la inteligencia, es decir, hacemos una investigación previa, escuchamos las denuncias de la gente, eso es bien importante, porque cuando reiteradamente un taxista te llama y te dice, en tal gasolinera me están robando, es porque lo saben. Vamos, no puede haber mejor denunciante que un taxista, ¿no? Claro. Que conoce perfectamente bien todos los expendios de gasolina de una ciudad. Bueno, pues para nosotros estar haciendo una alianza con los taxistas está resultando maravilloso, porque hoy estamos buscando cómo esos consumidores habituales de la gasolina nos están ayudando a tener como más puntería. Es decir, en lugar de agarrar la
metralleta y disparar al aire. Estamos atendiendo denuncias muy puntuales, lo que nos ha permitido que con menos gente podamos tener más efectividad. Ahora, pero permítame ahí detenerme un momento antes de ir a esto que entiendo usted plantea también de la apertura que daría mayores posibilidades de un mejor servicio. En el caso de las gasolineras, ahí ¿qué fue lo que afectó a todo este procedimiento? Los inspectores que no hacían su trabajo, también evidentemente estamos percibiendo pues que los empresarios o sus trabajadores hicieron algo malo. Sin duda. No calibraron, no sé cuál es el término que empleen para estas obras. Calibrar. No, sin duda. Hay 11,000 gasolineras en el país, Hugo, para que te des una idea del tamaño. Y evidentemente la primera obligación de un gasolinero es calibrar sus bombas de gasolina, ¿sí? La segunda obligación es que ellos tienen que poner un dispositivo electrónico, es un software que te permite llevar un registro de cómo despachan la gasolina. Ese software, que es finalmente el instrumento que esperaríamos todos que controlara el mal uso o la irresponsabilidad de un proveedor para dar litros de menos, ¿sí? Desafortunadamente también ha sido sujeto de hackeos. Es decir, también tenemos gasolineros que se han dado el tiempo y el dinero suficiente para pagar a un desarrollador de softwares para hackear sus propios sistemas. Claro que sí, los hemos identificado. Son precisamente parte de los 500 gasolineros en este país que han sido sancionados este año por ese concepto. Aparte hay otros 1,500 que han sido sancionados por otros conceptos. Pero aquí hay un tema bien importante, Hugo, y vale la pena tocarlo. En el caso, por ejemplo, de los gasolineros, tenemos que atender además otros temas, y hay que decir las cosas como son. Así como te puedo decir que no hay corrupción institucionalizada en la Profeco, porque no la hay, también te puedo decir que hemos identificado desafortunadamente casos en donde se ha tenido que intervenir y el órgano de control lo ha tenido que hacer, y donde hemos tenido que destituir a un número importante de trabajadores. ¿Por qué? Pues porque efectivamente se dieron en algunos casos coludidos algunos de los verificadores. Me dice usted, no es institucionalizado, es decir, no. Casos aislados. Sí, casos aislados, ahí están, y hay que denunciarlos en su momento, hay que dar de baja a todo ese personal, y hay que limpiar, pues hay que limpiar. ¿Por región se puede ubicar dónde es la mayor incidencia? Sí, claro, y los tenemos ubicados y hemos tenido que tomar medidas. Y estamos tomando medidas también hacia el futuro, que eso es muy importante, Hugo. Ahí tenemos una instrucción muy precisa del presidente Peña, una instrucción muy precisa de nuestro secretario de ser intolerantes con este tema. Y para eso estamos tomando 3 medidas muy importantes. Una, estamos implementando un centro de control de confianza, es decir, cada trabajador de la Profeco que realiza labores de verificación va a tener que pasar por un proceso casi igualito al que pasa un servidor público de seguridad pública, así, de ese tamaño. Es decir, desde el polígrafo hasta el seguimiento de las finanzas y de la acumulación de riquezas que pueda tener un servidor público fuera de lo normal de su salario, ¿sí? Estamos trabajando muy de la mano con la unidad de verificación del gobierno del Distrito Federal, que ha tenido un modelo implementado muy, muy exitoso, en donde se transparenta toda la actuación de cada uno de los trabajadores, se filma incluso la labor de verificación y se graban cada una de las acciones de verificación que realiza, transparentas finalmente los hechos y le das mucha certeza al consumidor, pero le das también certeza y legalidad al proveedor. Eso es muy importante y en eso estamos apostándole a que a partir del próximo año vamos a tener implementado prácticamente un sistema muy moderno de control y seguimiento de toda la actuación en el área de verificación. Y tercero, también importante, pues estamos estableciendo una línea roja que permita que las denuncias por conceptos de actos ilícitos o de corrupción puedan ser denunciados de manera directa a la oficina de la Procuradora, ¿sí? Porque desafortunadamente muchas veces pues, no sabemos qué pase con esas llamadas, hablan seguramente pueden hablar al teléfono del consumidor, en donde recibimos 500,000 llamadas en el año, imagínate, es complejo. Entonces vamos y de hecho ya estará en los próximos días funcionando. Si estamos dando los pasos necesarios para que en ese sector específicamente recuperemos la confianza
de los consumidores y la certeza de que las cosas se hacen de manera transparente. Pues mire que esa es una exigencia, porque si de por sí ya está caro el combustible y que no se lo den a uno completo, pues ya es un doble dolor de cabeza. Es el reclamo, creo yo, más importante que tenemos en este momento. Permítanme ir a una pausa, vamos a regresar, vamos a platicar de CFE, precisamente de lo que nos quedó pendiente. También acaban de firmar un convenio ahí importante, vienen a firmar otro hoy aquí a Tabasco, así que hablaremos de eso en un momento. Órale, ¿viste lo que tuiteó Jimena? Creo que sí le gustó.